Entonces ahora vamos a ver qué pasa con la empresa. Fíjense, si una empresa ofrece un bien o un servicio, está porque tiene los recursos y la tecnología para producirlo, porque obviamente va a obtener beneficios, porque acuérdense que lo que busca una empresa es ganar plata, y ha hecho un plan para producirlo y poder venderlo. ¿Cuál es el concepto de oferta? La oferta de un bien o un servicio es la cantidad que los productores planean vender durante un periodo dado a un precio en particular. Si ustedes entendieron el concepto de demanda, el de oferta es lo mismo, nada más que del otro lado del escritorio. Fíjense, la oferta es la cantidad que la empresa está dispuesta a vender a un determinado precio. Ceteris paribus. ¿Qué quiere decir? Que hay otras variables también, ojo, no es solamente el precio. Nosotros analizamos, si nosotros analizamos cuáles son los determinantes de la oferta, el precio del bien, los costos, es decir, los precios de los recursos, factores productivos usados para producir el bien, las otras opciones de producción. ¿Qué quiere decir con otras opciones de producción? Supónganse, yo estoy produciendo trigo, pero resulta ser que de repente veo que el precio de la soja viene muy bien. ¿Qué voy a hacer? Y en lugar de producir trigo, voy a producir soja. Esas son otras opciones de producción. ¿Sí? Y por último, perdón, falta una más, la tecnología. Recuerden, la tecnología es un concepto importantísimo, porque la tecnología a mí lo que me permite es producir más con menos recursos. Esa es la maravilla de la tecnología. Poder ser más eficiente, producir más con menos recursos. Y por último, el gusto del productor. Sí, también, el que produce también tiene gusto. Ustedes me dirán, se van a reír seguramente, pero a mí me pasó que muchas veces me tocó asesorar a productores tabacaleros del Valle del Lerma y fui y le dije, pero escúchame, ¿por qué no te dedicas a producir? No, papá, mira, mi bisabuelo hacía tabaco, mi abuelo tabaco, mi papá hace tabaco, yo hago tabaco y hacer tabaco, punto. Y tiene que ver con una preferencia del productor, sin lugar a dudas. Bien, la ley de la oferta, manteniendo constante las variables que yo acabo de decirle, el precio de los recursos, los beneficios, perdón, el precio de los recursos A y B, el precio de las otras opciones de producción, la tecnología y el gusto, dejamos simplemente que la oferta esté en función del precio del bien. Y cuando pasa eso, cuanto más alto es el precio, mayor es la cantidad ofrecida. Entonces acá le estoy diciendo algo totalmente importante. Para el caso de la oferta, al contrario de la demanda, la oferta tiene pendiente positiva. Cuanto mayor es el precio, mayor es la cantidad que la empresa está dispuesta a vender. ¿Por qué? Porque manteniendo el resto constante, si el precio es más caro, gano más plata. Y acuérdense que el objetivo principal de una empresa es ganar más plata. Entonces, cuanto más alto es el precio, manteniendo el resto constante, más incentivo tiene la empresa para vender. Por eso tiene pendiente positiva. A mayor precio, mayor cantidad. Curva de oferta y el plan de oferta. La curva de oferta muestra la relación entre la cantidad ofrecida y el precio. Ceteris paribus, mientras el resto de la variable permanezcan constantes. ¿Sí? Fijémonos, lo que tenemos que hacer, lo mismo que hicimos con la demanda. Primero, construir, ¿sí?, la curva de oferta. Entonces hacemos lo mismo que antes. Miren, si el precio es 1, la empresa ni le interesa vender pan, no produce nada, porque ese precio no gana plata. Pero si el precio es 2, bueno, ya gana algo, por lo tanto hay un incentivo, por lo tanto va a producir 3 kilos. Ahora, si el precio es 3, obviamente va a ganar más plata y obviamente tiene más incentivo para producir, va a producir 4. Si el precio es 4, 5, y si el precio es 5, 6. O sea que estoy viendo acá esta relación directa. A mayor precio, mayor cantidad. Si eso lo llevo a un gráfico, lo mismo que hice con la demanda, voy a graficar cada punto que obtuve en la tabla. Miren lo que me queda. La función de la oferta. Hoy vemos que la función de la oferta es creciente. ¿Qué quiere decir que es creciente? Que aumenta. A mayor precio, mayor cantidad. Por lo tanto, tiene pendiente positiva, porque la relación es directa. Más precio, más cantidad. Ahora, ¿se acuerdan que tanto le insistí yo con un cambio en la cantidad demandada y un cambio en oferta? Bueno, nosotros recién vimos un cambio en la cantidad ofrecida. Ahora vamos a ver qué pasa cuando se produce un cambio de la función, cambia la función de oferta.
¿Cuándo va a cambiar la función de oferta? Y cuando cambia alguno de los otros componentes, que no es el precio. El precio del insumo A, el precio del insumo B, el precio de otras opciones de producción, la tecnología, el gusto. Cualquiera de esas variables que cambie, a excepción del precio del bien, me va a producir que la oferta sea otra, cambie la oferta. Un aumento en la oferta ocasiona que la curva se desplace a la derecha, y como vimos, lo mismo que para la demanda, si se desplaza a la izquierda, una disminución en la curva de oferta. ¿Se produce por qué? ¿Por qué se producen los cambios en la oferta? Supóngase, cambia el precio del recurso productivo. Yo necesito el recurso A y B para producir el bien X. Si cambia el precio de A y de B, obviamente va a incidir en la función de la oferta. Y al incidir en la función de la oferta, quiere decir que la oferta se va a desplazar para la derecha o se va a desplazar para la izquierda, respectivamente, si aumenta el costo, disminuye el costo de los insumos. Cuando cambia el precio de las otras opciones de producción, como yo le decía, soja o trigo, entonces yo voy a optar por aquel que más beneficios yo crea que me va a producir. ¿Sí? Que son los bienes sustitutos a los que yo podría producir. Y la tecnología. Todos sabemos que cuanto mejor tecnología tengo, más puedo producir. Y si más puedo producir, quiere decir que se me hace más barato producir, por lo tanto voy a ganar más plata. Veamos un ejemplo. Recién vimos la producción de pan con una tecnología antigua. Y teníamos esos datos. La empresa por un peso no producía nada, a 2 producía 3, a 3 4, a 4 5 y a 5 6. ¿Qué pasa? De repente compran un horno nuevo, con toda la tecnología. Obviamente, eso le va a permitir a la empresa producir más con los mismos insumos. Si yo puedo producir más con los mismos insumos, quiere decir que mi costo bajó. Y si mi costo bajó, ahora tengo más beneficio. Entonces ahora, cuando el precio sea 1, y yo voy a producir 3 kilos. Y cuando el precio sea 2, voy a producir 6. Y cuando el precio sea 3, voy a producir 8. Cuando el precio sea 4, voy a producir 10. Y cuando el precio sea 5, voy a producir 12. Y yo eso lo llevo al gráfico. Fíjense, los precios se van a mantener constantes. Pero como adquirí nueva tecnología, ¿qué va a pasar? La oferta se va a desplazar hacia la derecha. Y voy a tener una nueva curva de oferta. ¿Producto de qué? Y de que mejoré la tecnología. Por eso cada vez que hay un cambio tecnológico, nos vemos favorecidos, chicos. ¿Por qué? Porque un cambio tecnológico provoca que la empresa pueda producir más, con menos costos. Y si tiene menos costos, tiene más beneficios. Cambios en la oferta. Ya sabemos que disminuye, sí, el precio de los recursos utilizados son más caros. Sí, el precio del otro bien que yo podría producir subió, es decir, si estoy produciendo trigo y el precio sube el precio de la soja y voy a producir soja y no trigo, o sea que el precio de la cantidad de trigo baja. O aumenta si el precio del recurso usado disminuye, o tengo una tecnología más eficiente, o el precio del otro bien que yo podría producir baja. Un movimiento a lo largo de toda la curva, exactamente lo mismo que la demanda, me produce un cambio en la cantidad. Y un movimiento, un desplazamiento de la función hacia la derecha o la izquierda, me produce un cambio en la oferta. Volvemos a lo mismo, fíjense, yo tengo una función de oferta cualquiera, si el punto se desplaza sobre la función, fíjense, la función no cambió, pero se desplaza a ese nuevo punto rojo, quiere decir que tengo un cambio en la cantidad, porque lo que cambió fue el precio nada más. En cambio, si de repente cambia alguna de las otras variables, seguramente que me va a producir un efecto, por ejemplo, que la función de oferta se desplace a la derecha, es decir, aumente. O puede producirse que baje el precio y la empresa produzca menos, entonces se va a ir al punto rojo de abajo, o que cambie alguna de las variables, por ejemplo, aumenta el costo de los insumos, o un ejemplo típico, hay paritaria y hay aumento salarial. Si hay aumento salarial, aumenta el costo.
Si aumenta el costo, la empresa tiene menos beneficio. Si tiene menos beneficio, la oferta se desplaza hacia la izquierda. ¿Vamos? Exactamente lo mismo que para el caso de la demanda individual, la oferta de mercado va a ser la suma de lo que produce cada una de las empresas a ese precio. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Guille. Guille, ¿me escuchás? Espera, todo perfecto, es que estaba con el micrófono. Buenísimo. Todo bien. Las preguntas que hay, no hay preguntas y te voy a veces reforzando algunas cosas. Perfecto, Hay buenísimo. pregunta, Josefina, si puede repetir lo último, el gráfico, el de la oferta que se trasladaba a la izquierda por cambios tecnológicos o a la derecha, eso que hiciste, es cantidad ofertada, Bien, buenísimo. ofrecida, Mira, perdón. Josefina, ahí tenemos una función de oferta. Vos sabés que si el punto ese negro sube o baja, es porque cambió el precio, pero el resto de las variables no cambió. Es lo que nosotros llamamos un cambio en la cantidad ofrecida. Ahora, si me llega a cambiar alguna de las otras variables, el precio de los insumos, la tecnología, el precio de otra opción de producción o el gusto, va a hacer que se desplace la función de oferta. Fíjate, acá el punto se desplaza hacia arriba, con lo cual hay un cambio en la cantidad. Pero si la curva cambia, fíjate que hay una nueva curva, ahora se llama O1. Hay una nueva curva de oferta. ¿Cuándo se produce ese cambio en la oferta? Y cuando cambia los costos, cambia la tecnología, cambia las opciones de producción o cambia el gusto. Lo mismo pasa para la izquierda. Cuando disminuye, ya sea por un efecto de precio o disminuye porque cambiaron algunas de las variables que determinan la oferta. Bien. Entonces vimos que tenemos dos fuerzas poderosísimas. Y que a esas dos fuerzas, cuando se juntan, es lo que nosotros llamamos mercado. O sea que el mercado está constituido por todos los demandantes y por todos los oferentes. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que entenderlo, chicos. El mercado no somos terceros. Nosotros estamos en algún lado del mercado. ¿Estamos del lado de los que consumimos o estamos del lado de los que ofrecemos? Pero nosotros nos encontramos en alguno de los dos lados. Y el mercado surge del equilibrio entre los que compran y los que venden. El equilibrio en un mercado ocurre cuando el precio equilibra las decisiones de lo que compran y las decisiones de lo que venden. ¿Cuántas veces a ustedes no les pasa que van a comprar algo? ¿Cuándo realizan la operación? Y ustedes van a decir, profe, cuando nos ponemos de acuerdo en el precio. Exactamente. Cuando nos ponemos de acuerdo en el precio. Porque si yo no estoy de acuerdo en el precio, no compro. O el que vende no está de acuerdo en el precio, no me vende. Para que se produzca la transacción, ¿qué tiene que producirse? Un equilibrio. ¿Qué quiere decir el equilibrio? Que ambas partes estén de acuerdo con el precio. Por eso es que nosotros decimos que el mercado es el formador de precios. Los precios se forman en el mercado, en base a las decisiones de lo que compran y en base a las decisiones de lo que venden. Por eso el mercado es tan poderoso, chicos. Por eso el mercado es tan poderoso, que nadie puede contra el mercado, ni siquiera el Estado. Los años que tenemos nosotros de cometer errores en Argentina, todavía no nos damos cuenta, o mejor dicho, no nosotros, lamentablemente, los gobernantes, nuestros gobernantes, no se dan cuenta que contra el mercado no se puede. Porque el mercado no es un señor tercero llamado mercado. El mercado somos todos nosotros, todos los que compramos, y son todos los que venden. Y nadie puede contra esa decisión. Fíjense, un precio de equilibrio es igual, o mejor dicho, es el precio en el cual la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Y eso lo van a ver ahora. Dice, la cantidad de equilibrio es la cantidad comprada y vendida a ese precio. Por lo tanto, el precio
como regulador, si el precio es demasiado bajo, la cantidad demandada excede a la ofrecida. Si el precio es demasiado alto, la cantidad ofrecida excede a la cantidad demandada. Supongamos un ejemplo, pongamos el ejemplo que estábamos viendo del pan, ¿sí? Fíjense, nosotros acá tenemos los datos, el precio del pan, y tenemos la cantidad que nosotros compramos de pan y la cantidad que la empresa vende de pan. Ahora fíjense, si el precio fuese $1, miren lo que pasa. Habría, dice, un exceso de demanda. ¿Por qué? Porque nosotros $1 estaríamos dispuestos a comprar 9, pero no habría quien lo venda. Entonces hay un exceso de demanda. Si el precio fuera 2, también hay un exceso de demanda. ¿Por qué? Porque nosotros queremos comprar 6 unidades, pero la empresa solamente produce 3. Por lo tanto, va a haber un exceso de demanda de 3 unidades. Ahora, si el precio es 3, fíjense, nosotros estamos dispuestos a comprar 4 unidades, la empresa vende 4 unidades, y por lo tanto, equilibrio. No sobra ni falta. Todo lo producido, todo se consume. Ahora, el precio sigue subiendo, ahora cuesta 4. Entonces nosotros le queremos comprar 3 y la empresa quiere vender 5. Entonces, ¿qué le va a pasar a la empresa? Se va a quedar con 2 kilos de pan en la estantería porque nadie se lo va a comprar. Y si sube el precio a 5 y la empresa, como quiere, gana más plata, va a producir 6 unidades, pero nosotros vamos a comprar 2. Por lo tanto, se va a producir un exceso de 4 unidades. Y la empresa se va a quedar con 4 kilos de pan en la estantería. Ahí está mostrado el equilibrio. Miren, está graficada la curva de demanda, está graficada la curva de oferta, y miren qué casualidad. Cuando el precio es $3, tanto la decisión del que compra como el que vende coinciden. Es decir, se va a producir 4 unidades y nosotros vamos a consumir 4 unidades. Ahora, si el precio fuera 4, fíjense lo que pasa. Si el precio es 4, aumenta, nosotros compramos menos, pero la empresa produce más. ¿Qué le pasa a la empresa? Se estoquea, se queda con mercadería, porque produce más de lo que nosotros estamos dispuestos a comprar. ¿Ven? Eso es lo que llama exceso de oferta. ¿Por qué? Porque la empresa produce 2 kilos de pan más de lo que nosotros estamos dispuestos a comprar. Si el precio fuera 2, fíjense que al revés. La empresa, como es más barata, produce menos, y como es más barato, nosotros compramos más. ¿Qué es lo que pasa? Hay un exceso de demanda de 3 kilos de pan. ¿Por qué? Porque como bajó el precio, nosotros consumimos más y la empresa produce menos. ¿Por qué esto es importantísimo, chicos? ¿Esto se da? Sí se da normalmente, pero el mercado es tan poderoso que el mercado siempre vuelve al equilibrio. ¿Sí? Les doy un ejemplo. El precio del pan subió a 4. Si subió a 4, ¿qué pasa? Y la empresa produce más de lo que vende. Entonces la empresa se queda con 2 kilos de pan en el estante. Ahora, la empresa sabe que si no vende ese pan, se le pasa y lo tiene que tirar. ¿Qué es lo más probable que haga la empresa? Sí, exactamente, bajar el precio. ¿Hasta dónde? Hasta el equilibrio. Porque cuando lo baje a $3, va a vender esos 2 kilos que tenía de excedente. ¿Cuántas veces nosotros nos vamos al centro y encontramos un cartel que dice oferta? ¿Y qué sabe? ¿Qué entendemos nosotros por oferta? Mira, están bajando el precio. Claro, ¿por qué? Porque tienen mercadería en excedente que necesitan venderla, entonces, ¿qué es lo que hacen? Bajan el precio para que nosotros la compremos. ¿Qué pasa al revés? Eduardo, ¿Sí? como ejemplo actual se puede citar siempre, ahora que lo veo a veces, voy en el auto y veo el tema o con la palta, tiene un precio inaccesible, por ejemplo, a medida que pasa el tiempo empieza a bajar el precio, y además si esto es perecedero, hay un momento en que el precio lo tiene que bajar porque si no tiene que desechar el producto, el que ofrece ese producto. Es bien, Exactamente. le sirve gráficamente. Eso vamos a tener miles de ejemplos, Guillermo, que nosotros día a día lo vemos en la calle. Pero miren este otro ejemplo que yo les quiero dar. Supónganse que el precio bajó a 2, ¿sí? Por la razón que fuera. Automáticamente, ¿qué se produce? Un exceso de demanda. Pero el mercado es tan, pero tan poderoso que automáticamente se autocorrige. Porque la gente que vaya a buscar el pan, pero que no existe, va a estar dispuesta a pagar más con tal de tener el pan. Lo que vamos a hacer es nosotros mismos vamos a hacer que el precio suba.
Ustedes me dicen que no. Les doy un ejemplo claro. ¿Cuántas veces escuchamos hablar de los precios cuidados, precios máximos que pone el gobierno? Que el gobierno dice, no, nosotros ponemos este precio y la gente, las empresas tienen que vender ese precio. Perfecto. La obligan a la empresa a bajar el precio, a poner un precio máximo, un precio cuidado. 10 millones de nombres tuvieron en la historia argentina. Cuando vamos al supermercado, ¿qué pasa en la góndola? No hay. ¿Por qué no hay? Y lógico, porque el precio, al estar por debajo del equilibrio, produce un exceso de demanda. La gente va a comprar más de lo que la empresa está dispuesta a consumir, a producir. Por ende, yo voy a buscar el aceite que necesito a los precios cuidados, a los precios que dice el Estado, y cuando voy al estante no hay. ¿Qué termino haciendo? Comprando el aceite de al lado que es más caro, ¿sí o no? ¿Se entendió? Entonces, contra el mercado, nadie puede. Podré sacar beneficios transitorios, pero el mercado es tan poderoso que se autorregula y siempre, siempre tiende al equilibrio. Ajusten el precio. Es lo que acabo de explicar. Un exceso de demanda va a provocar que el precio suba. ¿Hasta dónde? Hasta el equilibrio. Un exceso de oferta va a hacer que el precio baje. ¿Hasta dónde? Hasta el equilibrio. Esos cambios de precios son mutuamente beneficiosos para compradores y para vendedores. Veamos este ejemplo. Un cambio de demanda del mercado. ¿Qué sucedería? Esto presten mucha atención porque lo van a tener que hacer ustedes en el práctico. ¿Qué sucedería al precio y a la cantidad de pan si el precio de un paquete de manteca bajara de 20 a 15 pesos? ¿Sí? Entonces, fíjense, yo tengo las cantidades de pan que produciría a cada uno de los, perdón, la cantidad de pan que consumiría a cada uno de los precios, cuando la manteca cuesta 20 pesos, y la cantidad que ofrece el mercado. Como lo que cambia el precio de la manteca, a la cantidad ofrecida no la afecta, porque la manteca no es ni un ingrediente, nada para producir pan, pero sí al consumidor, porque el consumidor come pan con manteca. O sea que la manteca, la variación en el precio de la manteca incide en la demanda. Fíjense en qué pasa. Si la manteca cuesta más barata, automáticamente nosotros compramos más, pero me cambia la función de la demanda. La demanda se desplazaba, ya vimos antes, a la derecha. Y entonces, ¿qué pasa con el equilibrio anterior? ¿Se acuerda que el equilibrio anterior estaba en 3 pesos? Porque a 3 pesos yo consumía 4 kilos de pan y la empresa producía 4 kilos. Pero como ahora la demanda se desplazó a la derecha y la oferta se mantuvo constante, fíjense ahora, automáticamente el precio cambió. Ahora el precio de equilibrio es 5, porque a 5 pesos nosotros vamos a querer comprar 6 kilos de pan y la empresa va a producir 6 kilos de pan. ¿Se entendió? No sé si... acá lo vamos a ver. Tenemos el ejemplo de equilibrio. Acá está el equilibrio de la demanda de pan, cuando la manteca costaba 20 pesos, y tenemos la oferta de pan. ¿Sí? De repente baja el precio de la manteca. ¿A quién afecta la baja de precio de la manteca? ¿A la oferta, a la demanda o a la oferta? No, a la demanda. A la oferta no tiene nada que ver. Entonces, la baja en el precio de la manteca va a incidir sobre la función de demanda. Cuando baje el precio de la manteca, la demanda se va a desplazar ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Fíjense, tengo una nueva curva de demanda. Ahora la curva de demanda es la roja. Entonces, el punto de equilibrio ya no es en 3 pesos. Como la demanda se desplazó a la derecha, el precio de equilibrio pasó a ser 5 pesos. ¿Ven? Y la cantidad de equilibrio aumentó a 6 kilos. Entonces ahí podemos ver cómo el equilibrio, que a mí es el que me determina el precio, puede estar incidido por que cambie la demanda o porque cambie la oferta. Es decir, las variaciones en el precio, en los precios, nosotros siempre le echamos la culpa a la empresa, porque es más caro. No, pero en el aumento en el precio podemos haber sido nosotros los que incidimos en el aumento en el precio. ¿Por qué? Porque al desplazar la demanda a la derecha, hicimos que el precio aumente. Cambio en la oferta.
¿Qué sucedería al precio de la cantidad de pan si desarrolla una nueva tecnología? Supóngase que la panadería ahora compra un nuevo horno. Esta era la situación inicial y de repente con el nuevo horno, fíjense, la empresa al tener nueva tecnología, la tecnología afecta a la oferta, no a la demanda. Por lo tanto, la oferta se desplaza a la derecha. Fíjense en cómo cambió la situación. Veamos el gráfico. La misma situación de equilibrio original. Pero ahora la empresa mejoró la tecnología. Si mejora la tecnología, la oferta ¿para dónde se desplaza? Para la derecha. Tengo una nueva curva de oferta. Automáticamente, ¿qué pasó? El equilibrio se trasladó. ¿A dónde? A un precio de 2. Y obviamente, si bajo el precio, obviamente, fíjense, tengo una mayor cantidad.